Vamos a orar, hermanos, vamos a orar y después leemos. Vamos a hacerlo nada más, invertir esas dos cosas. Vamos a orar primero y luego leemos, mis hermanos. Vamos a ponernos de pie. Señor, esta tarde nos presentamos como varones delante de ti, dándote gracias porque nos concedes la vida un día más. Señor, hemos recordado en estos momentos de introducción en la conversación de cuán necesario es que pongamos en práctica lo aprendido. Señor, pero no solamente como una acción o una obra, sino como algo que viene por la convicción en la transformación del corazón. Yo te pido por nuestras vidas, Señor. Somos varones, pero somos débiles, somos carne. Y aún la vieja naturaleza está en nosotros, Señor, que nos lleva en ocasiones a desobediencia, a pecar contra ti, a no hacer lo bueno delante de tus ojos y de igual manera no hacer lo bueno delante de los hermanos. Por eso pedimos, Señor, que nos ayudes a afirmar nuestras vidas en tu palabra, en la verdad, a tener sana doctrina, no solamente en el intelecto, no solo en la forma de las palabras, sino también, Señor, en nuestra forma de vivir. Te ruego que nos des humildad en nuestros corazones, que nos lleves cada vez más a un quebrantamiento genuino delante de tu presencia, que reconozcamos que separados de ti nada podemos hacer, que no somos nada sin ti, Señor. Padre, nos abandonamos en tu voluntad y pedimos, Señor, por tu gracia en medio de este tiempo, para que tú nos guíes a través de este estudio. Queremos ser hombres de Dios, queremos ser hombres que caminan de una manera diligente, obedeciendo tu palabra. Y, Señor, gracias por la vida de mis hermanos. Aún rogamos por los que estén en camino, Señor. Pedimos que les guardes, Señor, y que de igual forma esta enseñanza, al ser escuchada después en video, pueda ser también de edificación y bendición a los que la escuchen. A ti damos la gloria y honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, el Señor añada bendición a su palabra y dice el texto del 1 al 12 de 1 Tesalonicenses capítulo 4. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio de su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Qué fuerte es esto, hermanos. Y yo quiero resaltar lo primero que habla en cuanto a la severidad de la instrucción divina, y es que el que desecha esto, desecha a Dios. El que desecha estas instrucciones, nos lo está diciendo en el versículo 8. El que desecha esto, es decir, lo que se acaba de decir, no desecha a hombre, en otras palabras, al apóstol Pablo, o al apóstol Pedro, al apóstol Juan, o al pastor en turno en el momento en que se esté estudiando esta palabra, sino a Dios. Y por lo tanto hay una responsabilidad a observar aquí, porque además el apóstol Pablo está instruyendo a que se abunde más y más en estos aspectos. En otras palabras, tenemos una responsabilidad de crecer en ello. Si amas a alguien, hay que amarle más. Si amamos a la iglesia, hay que amarla más. Si estamos sirviendo a la iglesia, hay que servir más, porque de esta manera es como hemos recibido el mandato de parte del Señor. En otras palabras, todo lo que hacemos en Cristo nunca será suficiente.
Siempre hay más que hacer, siempre hay más oportunidades de servir, más oportunidades de crecer y sobre todo más oportunidades de testificar de quién es el Señor en nuestras vidas. Vamos a ver desde los primeros versículos. Nos dice, por lo demás, después de las instrucciones dadas en los primeros 3 capítulos, les llama hermanos, os rogamos. Bueno, ¿por qué razón dice así? Bueno, porque está escribiendo Pablo, Silvano y Timoteo. Los 3 siervos están dirigiendo esta carta a la iglesia de Tesalónica y Pablo los integra en esta exhortación y petición donde les dice, les rogamos y les exhortamos, porque lo necesitamos, hermanos. Es bueno saber lo que Dios pide de nosotros, pero también es bueno ser exhortados. Y es constante la exhortación en las Escrituras de lo que tenemos que hacer. Como varones tenemos no solamente la responsabilidad dentro de la iglesia de caminar con esta identidad, sino también en el hogar, en el matrimonio, ¿verdad? Y probablemente quizá algunos de nosotros dentro del seno matrimonial, pues tenemos ese tipo de problemas donde no hemos podido tomar la autoridad, o quizá no siempre tenemos la autoridad, o no hemos podido ejercer el sacerdocio en el sentido de cabeza, como la palabra de Dios nos lo pide. Y por lo tanto, hermanos, nos encontramos en ocasiones desanimados y pensamos, bueno, si yo en casa no he podido lograr el poder juntar a mi familia y orar juntos y leer la palabra juntos y tener devocionales y que puedan ver en mí un buen fruto, porque en cuanto pasa algo me molesto o esto, lo otro, o solo ven cómo me enojo con su mamá, etcétera, pues ese tipo de cosas no nos permiten dar un buen testimonio tampoco dentro de la congregación. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia nos acusa y nos dice, si en casa no lo haces, pero aquí sí vienes y pones una cara de santo, ¿no? Entonces, hermanos, la exhortación es de que no seamos perfectos, porque no lo podemos ser, pero que sí prosigamos a la perfección, que sí busquemos esa perfección, la cual vendrá, por supuesto, cuando seamos glorificados. Cuando ya estemos en la presencia del Señor, vendrá lo perfecto. Pero en este momento estamos solamente con un conocimiento en parte, estamos con un crecimiento y una madurez que solamente es en parte y no será plena, o no tendremos el conocimiento pleno, ni estaremos a la estatura del varón perfecto, a la medida y plenitud de Cristo, sino hasta que estemos con Él cara a cara. Pero esto no exime nuestra responsabilidad de buscar cada día esto, y por lo tanto, Pablo, Silvano y Timoteo nos exhortan a todos nosotros aquí en Sendas Antiguas lo siguiente: que aprendamos de ellos el cómo se deben conducir y agradar a Dios, y que además abundemos más y más. Quizá te has dado cuenta, pero aún como hombre en ocasiones nos podemos desanimar, y también puede haber incluso depresión, caer en un estado donde no queremos hacer nada, donde estamos completamente desanimados, donde no hay sentido de las cosas que hacemos, no encontramos un propósito y eso nos desanima. Y el desánimo no solamente tiene el problema de que a nosotros nos aparta de cumplir con la voluntad del Señor, sino que además contamina a los que están a nuestro alrededor, porque el desánimo que tenemos desanima a la esposa y luego los niños están igual. Y hay apatía. Entonces, hermanos, tenemos que ser diligentes en lo que nos está exhortando el Señor a través de sus siervos, y que es el cómo debemos conducirnos, observar la vida de los apóstoles, porque ellos fueron un instrumento especial en las manos de Dios. Noten lo que les voy a decir, para modelar a la iglesia el Evangelio. Porque si vemos a Cristo, lo cual es la primera exhortación bíblica, decimos, bueno, Cristo es perfecto. Pero el Señor nos está dejando ver a través de sus apóstoles, hombres imperfectos, cómo es que se debe caminar y obedecer en la vida cristiana. Y aunque vemos un Pedro con sus debilidades, vemos a un Pablo también con problemas de carácter, de todas maneras estamos viendo cómo ellos anhelaban una cosa, y era ser conformados a la imagen de Cristo. Y por lo tanto, ellos mismos se atrevían a mencionar que podían ser sus vidas imitables. Y esto es algo que debemos reflexionar. Realmente, al final del día,
cuando terminas hoy tus actividades, tanto laborales como con la familia, cuando llegas en la noche y te recuestas y meditas en tu día, tu reflexión, si es la siguiente, te va a llevar realmente a poder establecer un nivel, vamos a ponerlo de otra forma, a poder establecer realmente el cómo se encuentra tu vida en cuanto a madurez y crecimiento. ¿En qué aspecto? Que cuando la reflexión por la noche sea, Señor, lo que hice hoy, todas mis actividades son dignas de imitar. Realmente lo que pensé hoy, cómo hablé hoy, cómo me dirigí hoy a mi familia, cómo me dirigí hoy en mi trabajo, lo que hice, ¿es digno de imitar? ¿O no lo es? ¿O que sí y que no? Y entonces hay un autoexamen, porque la Biblia nos exhorta a eso, a que nos examinemos a nosotros mismos. Y creo que esa evaluación es prudente y sabia, el poderla hacer todos los días. ¿Cómo estuvo mi día? Aquí pude haber hecho algo mejor. Señor, aquí dije algo que no debí decir, perdóname. Y corregir. O si dijimos una mentira y tenemos la oportunidad de ver a esa persona otra vez, hermano o hermana, o amigo o amiga, o quien sea, perdón, el otro día que te vi, la verdad es que mentí. Porque eso nos va formando el carácter y nos va a ayudar a corregir incluso nuestro testimonio y mostrar así la obra de Cristo en nuestras vidas. ¿Por qué, hermanos? Porque estos siervos nos están diciendo que debemos conducirnos de tal manera que agrade a Dios a través de cómo observamos en sus vidas, porque ellos dicen que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conducirse y agradar a Dios, así abunden más y más. Por eso es la exhortación también de ir siempre a las Escrituras, estudiar la vida de los siervos en la Biblia. ¿No? Probablemente nunca te has puesto a pensar o te has detenido a cuestionar cómo fue la vida de Timoteo. Por ejemplo, hablamos de Timoteo, pero ¿cómo fue su vida? ¿De qué se habla? ¿Qué se dice de él? Y entonces vas a las Escrituras y encuentras desde su conversión, encuentras cómo caminó con Pablo, cómo fue enviado por él, cómo fue fiel en todo. Entonces se da un buen testimonio y se puede imitar ese tipo de personas. No podríamos imitar, por ejemplo, a Himeneo y Alejandro, que estaban trastornando la fe de algunos, diciendo que la resurrección ya se había efectuado. Entonces, hombres de esos no hay que imitar. Entonces, es importante ir a las Escrituras, hermanos, y no solamente leerlas como el requisito diario, ya leí la Biblia, sino realmente poder analizar, poder observar. Incluso puedes ver el carácter de la vida del médico amado, el siervo Lucas. Y lo puedes encontrar en el libro de Hechos, porque en ocasiones él habla de primera persona, porque él está escribiendo esa carta o ese libro. Entonces te das cuenta de su sentir, de lo que él estaba viviendo en la experiencia misionera con el apóstol Pablo, y puedes rescatar de ahí algunos detalles y decir, mira su conducta, mira su comportamiento, por eso fue digno de acompañar al apóstol Pablo, etcétera, etcétera, hermanos. Entonces es importante porque este versículo inicial nos da la introducción a lo que viene, por eso me tardé un poquito más en el verso 1, pero la intención es precisamente el observar lo que se nos pide. Que tiene que haber aprendizaje, nos dice aquí, de la manera que aprendisteis. O sea que es algo que se tiene que aprender, nada de que llego a la iglesia y yo ya sé todo lo que se tiene que hacer. No, hermanos, tenemos que aprender, hay que aprenderlo. Y los que llegan nuevos, como lo cité antes de la oración, tienen que aprender de todos nosotros el cómo debemos conducirnos para agradar a Dios. Piensen. Porque nos jactamos de sana doctrina, nos jactamos de estar en una iglesia con doctrina sana y por lo tanto nos debemos jactar también en nuestro comportamiento para que ellos puedan glorificar a Dios en nuestras obras, por decirlo así. Entonces, hermanos, lo primero que vemos en el versículo 1 es aprendizaje. ¿De quiénes? De los que son dignos de imitar. En este caso, específicamente, el contexto directo es Pablo, Silvano y Timoteo. Pero también podemos extenderlo a hermanos e incluso hermanas que son dignas de imitar en el Señor. 2. El aprendizaje nos lleva a
poder tener un comportamiento o una conducta conveniente, dice aquí, como os conviene conduciros. Es decir, una conducta conveniente, una conducta agradable a Dios. Y además, también concluye diciendo, el abundar más y más. No lo deja solamente como, y les pido que abunden en ello, sino que profundiza. Y porque especifica Pablo aquí, esto es algo muy, muy importante, porque se está dirigiendo al final de la carta. Y por lo tanto, ya que dijo todo lo que él consideraba importante, ahora dice, por lo demás, ahora me giro, no solo en los aspectos ya doctrinales que he dicho hasta ahora, sino que ahora damos un cambio, un giro hacia precisamente la conducta cristiana. Bienvenido, hermano. Hacia la conducta cristiana, el cómo agradar a Dios y cómo conducirnos de una manera conveniente delante de los ojos de Cristo y de los demás, y por lo tanto poder abundar más y más en ello. Primera Tesalonicenses 4:1, estamos ahí. Ahora el versículo 2, porque ya sabéis, él ya de manera anticipada tiene el entendimiento, Pablo, de que la iglesia sabe lo que tiene que hacer. Y muchas veces nosotros tomamos esa resolución, ¿verdad? Que cuando llega una persona, ya como que damos por sentado de lo que sabe lo que tiene que hacer, pero no siempre es el caso. Entonces es bueno recibir la exhortación constante. Pero en este caso la iglesia ya sabía lo que tenían que hacer y aún así les exhorta que lo sigan haciendo. Dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. La autoridad máxima de la iglesia, Cristo. Y a lo que está apelando aquí como autoridad, como para respaldar y darle peso a sus palabras, el apóstol Pablo está diciendo, porque ustedes ya saben las instrucciones que les dimos en el nombre del Señor. Entonces, los cristianos obedecen a Cristo, pero también se deben a Cristo y rinden cuentas a Cristo. Por lo tanto, la responsabilidad de aquellos que estemos más avanzados en la fe, en el crecimiento, en el conocimiento y demás, tenemos la responsabilidad de exhortar y enseñar y animar a aquellos que vienen detrás de nosotros a que obedezcan a Cristo. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo, no le estamos enseñando algo nuevo, ustedes ya saben las instrucciones que se dieron. Pues la voluntad de Dios, versículo 3, es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y me encanta esta parte, hermanos, porque muchas veces nosotros pensamos que el avance, el crecimiento, la prosperidad espiritual de una iglesia tiene que ver con crecimiento, tiene que ver con muchos ministerios, tiene que ver con las ocupaciones de la iglesia, pero nos damos cuenta que no es lo principal ante los ojos de Dios. Aquí el apóstol Pablo claramente les está recordando, recuerden las instrucciones que les dimos de parte del Señor, y todo lo que les va a mencionar a continuación tiene que ver con su santificación, el cómo se apartan de este mundo para agradar a Cristo. Y esa santificación es necesaria, hermanos, porque todos los que estamos aquí reunidos hoy podríamos estar haciendo otras cosas. Sin embargo, hemos tomado una decisión, una determinación de querer crecer en el Señor, de saber qué es lo que Dios pide y tiene para nosotros con el propósito de agradarle a Él. Así que nos está diciendo aquí que la voluntad del Señor es nuestra santificación. Puedes estudiar, puedes trabajar, puedes irte de misiones, puedes hacer todo lo que quieras, pero si no hay santidad, de nada nos sirve, hermanos. De nada nos sirve. Dios se va a servir y va a usar a cualquiera que va y predica en su nombre. Eso nos lo dejó claro nuestro mismo Señor, aún en su ministerio terrenal, cuando había algunos que predicaban en su nombre y no caminaban con ellos. Él dejó muy claro eso. No te preocupes, déjalos, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Que prediquen, que hablen. Hermanos, el mismo apóstol Pablo se gozaba en que, aunque fuera por pretexto, por excusa, o incluso por añadir aflicciones a sus prisiones,
pero él se gozaba en que se predicaba y se anunciaba el nombre de Jesús, ¿no? Y nosotros tenemos que gozarnos de eso. Y por eso también nos debemos de gozar de que haya iglesias predicando la palabra del Señor. Probablemente no nos vamos a gozar si en esos lugares hay herejía, ¿verdad? Y blasfemias contra Cristo, pues no habrá gozo. Pero aún así Cristo está siendo anunciado. Entonces, hermanos, con esto yo no estoy diciendo que tenemos que conciliar todas las denominaciones con nuestra creencia, porque es imposible. La Biblia también nos enseña a diferenciar eso. Pero nuestro pleito, nuestra guerra, nuestra batalla no es contra el predicador famoso de Guatemala o el predicador famoso de Miami, ¿verdad? Maldonado, Luna, etc. Ellos no son nuestro problema. Si nosotros nos desgastamos en pelear contra lo que ellos enseñan, voy a aparecer yo también como un necio. Entonces lo que tenemos que buscar nosotros es enseñar la verdad y vivir la verdad, y de esa manera marcar una diferencia contra el error que exista. Y si vamos a defender doctrinalmente algo, es importante defender la doctrina, la sana, contra la incorrecta. Pero las personas realmente da igual. Pablo ponía nombre a las personas que él estaba de alguna manera pues refutando, con los que tenía ciertos conflictos y diferencias doctrinales. Y por eso es que los pastores de hoy, que sobre todo los que les gusta más andar haciendo este tipo de cosas de defender la verdad contra el error, exhibiendo a los pastores que hacen esto, pues su excusa o su respaldo es que Pablo lo hacía, por ejemplo, ¿no? Pero pues honestamente yo creo que eso no ayuda tanto, como más bien el estar predicando la verdad, el estar predicando el evangelio. Pero pues bueno, también Dios se sirve y se vale de aquellos que hacen esa defensa, ¿no? Pero mi exhortación sería, hermanos, más que estar hablando de los demás, hay que hablar de Cristo, hay que predicar el evangelio, hay que hablar la verdad y dejar que la verdad pues se defienda por sí sola, porque nada podemos contra la verdad sino por la verdad, es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces, si hay una enseñanza completamente herética e incorrecta y está afectando a alguien cercano a nosotros, bueno, sí podemos decir, espera, mira, esto enseña las Escrituras. Pero nuestra intención, como dice la palabra del Señor, el siervo del Señor no debe de ser contencioso. Es lo que enseña la palabra. Así que ya sabemos las instrucciones que hemos recibido de parte del Señor, pues la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y entendemos santificación. ¿Quién me dice santificación qué es? Santidad. Apartados, ¿sí? Separados, consagrados, son los términos que más se utilizan. Por lo tanto, hemos sido puestos aparte, por decirlo así, separados por Dios para un propósito divino, en este caso. Así que la voluntad de Dios es nuestra santificación y que nos apartemos de toda fornicación. Ahora, esta fornicación nos deja implícito el tema sexual, el tema físico, pero también podríamos abundar más en esto y decir todo tipo de fornicación que profane el templo del Espíritu Santo que somos nosotros. Todo tipo de fornicación que tenga que ver con la idolatría también. No crearnos nuestros propios ídolos. Los ídolos, recuerden que no solo son figuras de yeso. Los ídolos son familia, la esposa, negocio, trabajo, dinero, hobbies, viajes. Todo ese tipo de cosas se pueden llegar a convertir en un ídolo. Y cuando esto se convierte en un ídolo, hay serios problemas porque nuestro corazón está dividido. Pero el Señor nos anhela celosamente. Y cuando el Señor permite las pruebas en nuestras vidas y que incluso eso que tanto amábamos se pierda, como puede llegar incluso a ser un hijo, como se lo pidió Dios a Abraham con Isaac, ¿qué sucede? El Señor está barriendo los ídolos del corazón, porque no hay lugar para dos señores, solo hay lugar para Cristo.
Y Él en su misericordia nos deja vivir, nos deja hacer, nos deja realmente hacer y deshacer, hermanos. Somos realmente seres redimidos que caminan por la gracia del Señor, pero que deberíamos ser honestamente destruidos varias veces al día. Seamos honestos. Pero la gracia del Señor nos sostiene, nos preserva, pero llega un momento donde se acumula el pecado y la conciencia de alguna manera se cauteriza. Y el Señor dice, no, hay que trabajar esto, y permite una prueba. Y el Señor nos deja ver si es cierto, Señor, estaba afanado por esto, estaba con lo otro, y eso nos lleva a un quebrantamiento, nos lleva a buscar del Señor, y nos damos cuenta que eso que consideramos en un momento como algo malo, lo que nos estaba pasando, al final el Señor lo usó para bien. Entonces, la voluntad de Dios nos la está dejando plasmada en el verso 2 y verso 3. Y no nos está diciendo que tengas un ministerio súper próspero y grandes misiones internacionales. Y simplemente te está diciendo que te santifiques. Porque el que se limpia de todas estas cosas será un instrumento útil en las manos del Señor. Entonces, que nos apartemos de toda fornicación, tanto física, por supuesto. Seas un joven soltero o seas alguien casado, pues no vas a estar viviendo en fornicación, pero además integra en el versículo 4 que cada uno de nosotros sepamos tener a nuestra propia esposa en santidad y honor. Y esto es clave y es crítico porque el verso 5 une esto con el versículo 3. ¿Por qué? Porque aún con tu esposa puedes estar teniendo prácticas sexuales que Dios las considera no santas, no gratas y son fornicarias ante los ojos de Él. Fíjense, hermanos. Si bien es cierto, la relación íntima y sexual es algo maravilloso, creado por Dios, siempre lo hemos dicho y lo volvemos a repetir, Dios creó el sexo. Así que el sexo no es algo malo, la intimidad sexual no es mala ante los ojos de Dios, siempre y cuando sea en el orden que Dios estableció. 1, en el matrimonio, y 2, que el hecho, es decir, el momento de la consumación y de la intimidad sea sin mancilla, sin suciedad. En aquellos tiempos bíblicos, y creo que es algo que ha existido casi desde la caída, pues la perversión sexual. El oficio como la prostitución existe desde los primeros seres humanos prácticamente. No voy a decir desde los nietos de Adán, ¿verdad? Pero sí podríamos interpretar que en el Génesis, durante Sodoma, Gomorra y todo eso, seguramente ya existía ese tipo de prácticas. Y lógicamente, lo que despierta todo eso es la lascivia y lleva al ser humano a cometer hechos que de manera natural no harían. Y además las mujeres que profesan este oficio pecaminoso completamente de sexo servicio, pues ofrecen satisfacciones y placeres sexuales que van más allá del orden natural, como sexo oral, sexo anal, ¿sí? Y otras cosas más, orgías, etc. Entonces, lo que el Señor nos pide a nosotros es que no traigamos eso al matrimonio, que podamos tener a nuestra esposa, como dice el versículo 4, en santidad y honor, a tu propia esposa, cuidándola, amándola, preservándola como el más grande tesoro que el Señor te ha dado, pensando solamente en ella en términos sexuales, ser cuidadoso de ella también en la intimidad sexual, no dejar que aún en esos momentos la pasión nos lleve a pecar contra Dios. Y lo hemos citado, hay casos donde probablemente los dos
se digan cristianos y los dos consientan en cierto tipo de práctica y podrían decir, bueno, pues finalmente los dos estamos de acuerdo. Pero la pregunta es, ¿y qué dice el Señor? O una vez más, o sea, probablemente los dos digan, yo no tengo problemas, solo somos nosotros, creemos en el Señor, no tenemos otras parejas sexuales, pues creo que pues no hay nada de malo que pues mi esposa me haga esto y que yo le haga y que pues el problema está en que lo estás viendo desde una perspectiva carnal, no desde una perspectiva bíblica y espiritual, donde el Señor te dice, tu comunión íntima con tu mujer debe ser en santidad, en honor y no en pasiones de concupiscencias. Versículo 5, y aclara, como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Verdad? Entonces, estoy dejando en claro esta cuestión. Y por supuesto, y creo que esto también, y lo voy a decir, finalmente estamos entre varones, hermanos. Y por supuesto que puede existir diferentes posiciones, ¿verdad? Diferente ubicación, locaciones. O sea, todo eso sí puede variar, eso sí puede cambiar. No tiene nada de malo de que recorras toda tu casa, eso no tiene nada de malo, no tiene nada de malo, hermanos. Eso no es pecaminoso. No hay gravedad, es bueno, eso en la cocina, en la sala, no hay problema, no hay problema con eso. Yo sé que normalmente pues la habitación es la intimidad, etcétera, normalmente es así, y más cuando llegan los hijos y demás, pero el punto, hermanos, es que no hay pecado en eso, en tener imaginación en eso, no hay problema, hermanos, no pasa nada, porque también lo monótono aburre. ¿Ok? Perdón, hermanos, pero también la monotonía aburre. Siempre igual, pues también aburre, cansa. Entonces podemos ser personas con imaginación sin incurrir o caer en concupiscencias o pecados de aquellos que no conocen a Dios. Entonces, si nos damos cuenta, hermanos, no es una cuestión nada más así pues entonces nada más así, pues no puedo hacer nada más, y no, o sea, no se trata de eso, es solo no ceder y no caer en estas cuestiones. Y enfatiza esto Pablo en este tema, en este punto, porque creo que eso es algo, hermanos, que cuando venimos a Cristo, y sobre todo si venimos del mundo, traemos una mente muy sucia, muy contaminada, ¿no? Entonces, corrupta, llena de pornografía, llena de imágenes, llena de situaciones que vivimos y que por lo tanto han ensuciado y dañado nuestra vida. Pero cuando nos dice el Señor, cuando vienes a mí, santifícate, límpiate y no tengas estas acciones en tu vida. Respeta a tu esposa, ámala, hónrala, cuida de ella, ¿no? Y tenemos un libro erótico en la Biblia, tenemos Cantar de los Cantares. Y por favor no digan que es Cristo con su iglesia, por favor, porque no es así. Cristo no tiene intimidad sexual con la iglesia. Vamos a dejarlo en claro porque ha habido interpretaciones así de Cantar de los Cantares, pero no es así. Es un libro erótico hablando Salomón de la intimidad con su mujer. Pero que Dios lo dejó en las Escrituras para dejarnos ver también que no debemos hacer de la relación sexual con nuestra esposa un tabú y que no nos espantemos de cuando se hable de esto en la iglesia. Pues yo creo que es en la iglesia donde se debe de hablar de la manera correcta para agradar a Dios, incluso en los temas sexuales. Y luego ya que nos dijo esto y ya hasta suspiramos, por ahí escuché, nos dice el versículo 6, que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano. Continúa con el carácter y con la santificación y las instrucciones. Y esto una vez más, recapitulando la introducción, me remonto a el hecho de tener que dar testimonio a todos los que están llegando a la congregación. Esta congregación hace un año tenía 100 personas menos asistentes. Entonces, todos los que tenemos más de ese tiempo tenemos la responsabilidad de dar el buen testimonio y ejemplo a los que están llegando. ¿Verdad, hermano? Así que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano. Esto también nos habla de la
cuestión de negocios, prácticas, intercambios mercantiles que pudiera haber dentro de la congregación, el que si alguien trabaja en la carpintería, le doy un trabajo, pero hay que ser honestos ante el pago y todo. Eso es lo que el Señor nos dice. En ocasiones me he visto en la necesidad de tener que exhortar desde el púlpito que no hagan negocio entre los hermanos de la iglesia, porque ha habido problemas. Y no debería de ser así, porque hay una instrucción: que nadie agravie a su hermano. No está diciendo que nadie tenga un trato mercantil con otro hermano, sino que si se hace, sea honesto, haya integridad, que tú sí sea sí, que tú no sea no, que haya transparencia en todo. Y de esta manera no hay ningún problema. Puedes hacer los negocios que quieras, siempre y cuando no sean pecaminosos ni fuera del orden del Señor, pero podemos hacer cualquier negocio con cualquier hermano, contratar a cualquier hermano para cualquier trabajo y no pasa nada, siempre y cuando haya un buen testimonio en todos estos aspectos. Por eso es importante, hermanos, el que consideremos que ninguno debe agraviar a su hermano, quedarle a deber, ¿verdad? Tanto le puedes quedar a deber el que no le entrego el trabajo, como le puedo quedar a deber el que no le pago al que ya me hizo el trabajo. O sí le pago y le voy pagando y no como acordé, y bueno, ya saben, ¿no? Y pues ya no tengo el pago con este refri. No, así no es, así no debe de ser. Entonces, hermanos, tengamos cuidado con esto, porque vean lo que agrega el apóstol Pablo aquí. Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Entonces, si tú le quedas mal a alguien y ese alguien, en lugar de cobrar, te dice: mira, no te preocupes, hermano, lo dejo en las manos del Señor, que Él haga justicia. Ay, ten temor, porque dice aquí que el Señor es vengador de estas cosas. Entonces, cuidado, hermanos. Es tremendo esto, pero es que hay una realidad aquí donde está dirigiéndonos a personas que podemos ser seducidos a actuar así. Tenemos que tener cuidado y tener un carácter cristiano. Pues no nos ha llamado, versículo 7, Dios a inmundicia. Miren cómo le llama a estas prácticas el Señor: inmundicia, de algo inmundo, de alguien no regenerado, de alguien no convertido, alguien que es ventajoso en los negocios, que no da todo, que no habla todo con claridad. Cuidado, mucho cuidado, porque el Señor es vengador y además dice: el que es así es un inmundo. Wow. No nos ha llamado Dios a esa inmundicia, sino a santificación. Segunda ocasión que nos dice santificación. Entonces, Dios toma en serio el imitarle a Él, el observar su palabra, el ser diligentes en lo que Dios nos está pidiendo. Y es por nuestro bien. Y yo creo que la mayoría, a medida que hemos ido avanzando en la vida, cuando ya llegan los hijos y demás, pues vas madurando y te vas dando cuenta que los consejos que de joven escuchabas decías: ay, pero que hoy dices qué razón tenían. Entonces tenemos que ser sabios y reconocer: Señor, tú inspiraste esta escritura, tú inspiraste a tus discípulos para que nos dejaran este testimonio y es para nuestro bien. Quizá no lo entendemos del todo, pero el Señor nos lleve a una convicción de cómo debemos movernos en santificación con Él. Así que, versículo 8, el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, quien también nos dio a su Espíritu Santo. Ahora, ¿desechar qué? Pues lo que venimos viendo desde el versículo 3. El tema de la santificación en el matrimonio, el tema de la santificación en nuestro testimonio y comportamiento con los hermanos. O sea, y que si alguien no toma en cuenta este consejo diciendo: bueno, eso dicen los hermanos, pero yo voy a seguir haciendo con mi esposa esto y aquello, y cuidado, porque estamos desechando a Dios, su consejo. Y no debemos ser guiados ni dominados por las pasiones que batallan en la carne, sino someterlas al Señor. Porque aquí viene otro problema,
que realmente yo tenga esas pasiones, hablando de la impureza sexual, y que por lo tanto, y que por cuanto debo respetar y honrar a mi esposa en santidad y honor, entonces yo comenzar a tener problemas acá. Y acá me lleve acá, y acá me lleve al pecado. Entonces, hay que llevar cautivo todo pensamiento en obediencia a los pies de Cristo. Estos pensamientos, Señor, no vienen de ti. Y una vez más, y lo vamos a dejar claro, el pecado es agradable a la carne. Que quede claro, hermanos. O sea, yo no estoy diciendo, no se haga esto porque no es bueno y no es grato para el cuerpo. No, seamos honestos, hay cosas que al cuerpo le gusta y que satisfacen. Pero el Señor está diciendo, santifícate en eso, guárdate en eso. Sí ten intimidad, pero santifícate en esa intimidad. Porque el que desecha esto, no desecha a hombres sino a Dios, quien también nos dio su Espíritu Santo. En otras palabras, Él envió a su Espíritu a morar a nosotros, dentro de nosotros, con el propósito de santificarnos. Y estamos despreciando la obra del Espíritu de Dios, contristándolo cada vez que pecamos de esta manera. Y ahora vuelve a dar otro giro en el versículo 9 y nos dirigimos hacia la conclusión. Pero acerca del amor fraternal, no tiene necesidad de que les escriba. De lo anterior sí, porque probablemente habían dudas. Y me gusta que Pablo aborde esto, porque yo creo que en aquellos tiempos, por el tipo de corrupción pecaminosa que había, por todas las prácticas, sobre todo el Imperio Romano, que era sexualmente tan depravado y perverso, pues yo creo que les quedaba, o también en los templos a Diana y Artemisa y demás, pues todas las festividades que hacían y sus ofrecimientos para esto era todo orgías y demás. Pues lógicamente Pablo entiende que cuando escribe esto ellos van a entender a qué se refiere. Pero se los tiene que escribir. Y esto es bueno porque entonces nos deja ver que el Señor también quiere corregir en esas áreas a su iglesia. Y en cuanto al amor fraternal, dice, no tiene necesidad de que les escriba porque ustedes mismos han aprendido de Dios que nos amemos unos a otros. ¿Quién dio esas palabras? Jesús. ¿Cómo le llama Pablo aquí? Dios. Se ha aprendido de Él directamente que nos amemos los unos a los otros. Y por lo tanto no hay necesidad de que se nos tuviese que exhortar al respecto. Sin embargo, Pablo lo vuelve a hacer. Y creo que aquí lo hacemos constantemente, la exhortación a amarnos los unos a los otros. Y también, versículo 10, lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. O sea, no hay necesidad que yo les escriba de esto porque han aprendido de Dios que se deben amar los unos a los otros y también sé que aman a todos los hermanos que están en Macedonia. Pero les ruego, o les rogamos, Pablo, Silvano y Timoteo, que abunden aún más y más en esto. Porque el amor se puede enfriar, también se puede enfriar. Y cuando hay algo, cuando hay una chispita de alguna división, alguna diferencia, algún sentir, ve y arréglalo. Ve y arréglalo. No te quedes callado, no guardes nada. ¿Por qué me habrá dicho esto el hermano? ¿Qué habrá insinuado esto el hermano? ¿Por qué el hermano me comentó esto el otro día? Ve y arréglalo, ve y arréglalo, ve y arréglalo. No permitas que Satanás se aproveche de esta circunstancia y trate en tu corazón de tal manera que te someta a la duda, que te someta a la enemistad con tus hermanos en Cristo. Mucho cuidado con eso, hermano, porque es fácil que seamos seducidos a esto. Y luego tomamos una actitud bien cristiana. No, yo por mí no hay problema, no, y por dentro sí, pero se la guardo. Ya no le hablo igual. Yo ya no estoy bien. Si me saluda, lo saludo. Si no, pues yo no lo saludo. Pero eso, yo estoy bien. No es cierto.
No es cierto, hermanos. O sea, seamos honestos, no está bien eso. Y nos jactamos de pensar que estamos actuando cristianamente así. Y no. Por eso la palabra de Dios nos dice, abunda más y más en el amarse los unos a los otros. Y recordemos que el amor cubre multitud de faltas. Sí, me falló el hermano, me decepcionó, me lastimó, me ofendió, lo que tú quieras. Pero el Señor te da una orden a ti. Y si tú eres el maduro, y si tú eres el cristiano, y si tú eres el que quiere obedecer al Señor, ve, arregla las cosas. Si la otra persona no quiere, allá, ahora sí que allá esa otra persona, pero tú sana tu corazón. Eso es importante. Porque lo más fácil es decir, bueno, pues yo ya fui, quise arreglarlo, pero pues no hubo respuesta, entonces pues Dios sabe que lo intenté. Pues no, hermanos, no seamos simples en esas cuestiones. Seamos más activos, más proactivos, digamos, más intencionales en esa situación. Y sobre todo si sabemos que realmente hay algo con alguien, tenemos que ser de tal manera que busquemos la restauración de esa relación, con la ayuda del Señor, que quede claro. Con la ayuda del Señor. ¿Por qué? Porque las ofensas solo podremos olvidarlas cuando el amor de Cristo abunda en nuestro corazón. Entonces hay que ir más al Señor. Señor, ayúdame a amar a mi hermano, ayúdame a perdonar, etcétera, etcétera. Entonces es importante, hermanos, para que no caigamos en este descrédito, sino que obedezcamos al Señor. Versículo 11. Y también nos dice que procuremos tener tranquilidad. Bueno, eso sí nos gusta, ¿no? Procura estar tranquilo. Ahora, esta tranquilidad no habla meramente de que todo está bien, sino realmente de que tú buscas hacer todo lo correcto y que esto traerá entonces paz. Por ahí hay un versículo que dice, tú guardarás en completa paz a todo aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Creo que es Isaías 26:3, creo, no me crean, pero creo que está ahí. Entonces este versículo nos deja ver a nosotros, el versículo lo dije correcto, la cita no recuerdo bien, pero el versículo nos está diciendo que habrá paz en nuestros pensamientos cuando perseveramos en el Señor, cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Y cuál es el resultado de eso? Que guardará en completa paz. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, procuremos estar tranquilos, hermanos, y ocuparnos en nuestros negocios. También implica entonces con el contexto de no estarnos entremetiendo en la vida de los demás. O sea, estar tranquilo es no andar de metiche con los demás, sino que ocúpate de lo tuyo y deja que el Señor trabaje con los demás. Tú no eres el Espíritu Santo, yo no soy el Espíritu Santo, tú y yo no vamos a cambiar a nadie. Podemos exhortar, estorbar, ayudar, enseñar, pero quien convence y cambia es el Señor. Entonces, tampoco seamos de estar ahí como ese cuchillito de palo, algo así dicen, para no molestar a las personas y que es que el hermano todo el tiempo me está. Entonces hay que ser cuidadosos con eso. La exhortación es buena, es uno de los dones motivacionales o generales de Romanos 12, pero tenemos nosotros que tener cuidado de no ser hostigosos, ¿verdad? Por ahí hay un proverbio que dice que pues detengas el pie de casa de tu vecino, que no estés ahí todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, hay que orar por los hermanos. ¿Te preocupan? Ora por ellos, Cuando tengas la oportunidad y sobre todo si te piden la opinión, ahí aprovechas. Pero sobre todo hay que orar. Entonces, esto implica el estar tranquilos, el ocuparte en tus propios negocios y trabajar con tus propias manos de la manera que nos han mandado, dice la palabra del Señor. Entonces sí tenemos que ser diligentes, no solo en lo espiritual, sino también en lo natural. Tu familia y mi familia necesitan comer, por lo tanto necesitamos trabajar.
¿no? Y el dinero no se da en los árboles, entonces tenemos que esforzarnos y ver de qué manera proveer, una vez más, honestamente, para los nuestros, a fin de que nos conduzcamos honradamente para con los de afuera. Fíjense, el testimonio externo con los que no conocen del Señor, a fin de que haya una conducta honrada de nuestra parte con los que no conocen de Cristo. Esto lleva más profundidad, ¿verdad? Esto nos lleva a pensar mucho más por el testimonio, por si algún día el Señor les concede que sean salvos, puedan ver en ti una figura imitable, como lo hablamos hace un rato. Y a su vez para que no tengamos necesidad de nada. Entonces, la palabra del Señor, hermanos, nos está dando aquí, en estos 12 versículos que estudiamos, un parámetro claro del comportamiento del cristiano ante la voluntad de Dios, que es la santificación. La santificación no solamente implica que te alejes del pecado en términos prácticos y visibles, sino también en cuestión de corazón, de carácter, de comportamiento y de pensamiento. Todo nuestro ser debe ser santificado. Como lo hemos dicho, no solo se trata, ya no tomo, ya no fumo, ya no bailo, cosas así, no lo sé, y bailar no es pecado, eso. Pero, bueno, depende de qué bailes, dónde lo bailes y demás, eso que quede claro también, porque siempre se queda muy... Y con quién bailes también, ¿no? Pero si bailas una pieza romántica con tu esposa, pues al contrario, es bueno que lo hagas. Pero ya si bailan cumbias, no sé. Yo creo que la cumbia no es de Dios, pero bueno. Bueno, entonces, hermanos, el punto en todo esto es que el Señor nos quiere mostrar que la vida cristiana es una vida práctica y que es una vida que debe ir en crecimiento, porque debemos de abundar, y lo citaba el apóstol Pablo, más y más en estas cosas. No desechemos este consejo, hermanos, porque el que desecha esto desecha a Dios y no a los hombres. Por lo tanto, hay que ser diligentes en observar lo que Dios pide de cada uno de nosotros. La vida no es fácil, hermanos. La vida no es fácil. Y en la vida hay momentos donde podemos estar arriba, momentos donde podemos estar abajo, donde podemos estar bien económicamente, donde no podemos estar bien económicamente, donde podemos tener estabilidad en el matrimonio, donde no la hay. Hay todo eso en la vida. Y va a existir toda la vida. Tengamos 10 años de casados, 15, 30, 45 años de casados, siempre va a existir eso, porque somos seres humanos imperfectos todavía en las manos del alfarero. Pero si somos diligentes en poner en práctica lo que el Señor nos pide aquí, nuestras vidas y nuestras familias caminarán mejor. Eso es algo que sí tenemos que reconocer, porque Dios no nos va a dejar esto para que los resultados sean los mismos. Dios nos está diciendo, si te conduces de esta manera, te irá mejor. Y esa es la realidad, hermanos. Y el irnos mejor es ahorrarnos problemas, ahorrarnos pleitos, ahorrarnos diferencias en el hogar, con los hermanos y fuera de la iglesia. Tendremos tranquilidad, tendremos paz. Dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Entonces es un mandato, hermanos, y que si somos diligentes en atenderlo, nos irá bien. Amén. Dios nos ayude. Pues vamos a orar, hermanos. Hermano Gregorio, ¿quiere ayudarnos a orar para terminar? Señor Padre Todopoderoso, una vez más estamos delante de tu presencia, Señor. Primeramente yo darte gracias, Señor, porque podemos escuchar tu consejo, Señor, y que Gracias, Señor. cada uno de los que estamos aquí lo meditemos, lo llevemos en práctica, Señor, y que reconozcamos cada momento, Señor, y seamos valientes delante de ti, Señor, para reconocer nuestras debilidades y, como siempre, Señor, tú estás dispuesto a escucharnos, ayudarnos, Señor, y por ello gracias, Señor. Gracias, Padre. Pero Padre, pues, como siempre, Señor, te los ponemos en tus manos porque hemos creído en nuestro Salvador, que es Cristo Jesús, y en ese
bendito nombre, Señor. Pues nos pedimos de este lugar, Señor, más no de tu presencia. Por ello, Padre, pues llévanos a nuestros hogares y que cada día, Señor, sea que se pueda hablar solamente de tus bondades y tu misericordia, Señor. Amén. Por ello, Padre, pues te lo suplico esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gloria al Señor.